es hora de comenzar. Viene ahora una ronda de dos trabajos vinculados con temas de marketing social. El primer trabajo lo va a presentar Ricardo Hermelo. Él es sociólogo, tiene una especialización en la Universidad Complutense de Madrid. Hace más de 10 años que es director de opinión pública en PNS Gallup. Y de lo que nos va a hablar hoy es de un diagnóstico de creencias, una de las claves para el cambio conductual. Este trabajo fue desarrollado junto con la Fundación Favaloro y, bueno, también vale aclarar que Ricardo Hermelo ha sido además docente en el Magíster de Sociología de la UCA. Así que vamos a escucharlo y después tiene otra pregunta. Bueno, buenos días. Voy a hacer esta presentación que está focalizada en lo que es cambio de comportamiento y marketing social. Voy a hacer una primera aproximación general a este enfoque y después vamos a mostrar un caso concreto. A modo de introducción, quisiera decirle que los estudios de cambio de comportamiento, digamos, todas las políticas públicas o el éxito de todas las políticas públicas implica un cambio de comportamiento. Este tipo de estudios o los estudios de cambio conductual siempre estuvieron vinculados a gobiernos, organismos, ministerios. Con el avance y el desarrollo de la responsabilidad social empresaria, supone no solamente otra concepción diferente de lo que es la imagen o la reputación de una empresa, sino también una relación más estrecha con la sociedad. Los programas de marketing a favor de causas sociales muestran un interés marcado por parte de las empresas en aprovechar o en apoyar este tipo de emprendimientos. Y es acá donde estos estudios de marketing social y cambio de comportamiento nosotros vemos que empiezan a ser demandados, no solamente digo por los organismos, sino también por las empresas. Y es en este contexto que yo quería presentarles este enfoque. Por un lado, hablamos de las teorías y módulos que tienen por intención explicar las razones que están detrás de los comportamientos de los individuos. Obviamente, cuando hablamos de cambio de comportamiento nos referimos a un sistema muy complejo que abarca muchas dimensiones humanas que van desde la genética, los pensamientos, pero también las identificaciones sociales que tienen los individuos dentro y fuera de los grupos. Cuando vemos que ciencias estudian el cambio de comportamiento, hablamos de las neurociencias, la psicología, la sociología y también lo que es economía conductual. El desarrollo de la economía conductual y de las ciencias cognitivas han producido un impacto muy grande en los que son estudios de cambio de comportamiento. El término marketing social viene de los años 70, Kotler y Saltman fueron quienes primero lo desarrollaron, y básicamente nos referimos al uso de principios, estrategias, técnicas con el objeto de influenciar un público objetivo a rechazar, aceptar, modificar o abandonar voluntariamente un comportamiento. Este comportamiento puede suponer un beneficio para el individuo o un grupo de personas o para la sociedad en conjunto. Los estudios de cambio de comportamiento y de marketing social vienen de la idea de prevención y promoción de la salud. Este concepto de promoción de la salud surge después de la Segunda Guerra Mundial y es a partir de los años 70 cuando se empiezan a diseñar políticas públicas por parte de los gobiernos donde las intervenciones biomédicas
como servicios médicos, hospitalarios o farmacéuticos, no son considerados los únicos responsables del bienestar de los individuos y de la salud, y se hace relación al entorno, al estilo de vida, al cuidado de la salud y a la prevención. Estos informes empiezan a hablar de alimentación, de dieta, de tabaquismo, de cuidado de la salud sexual, y son todas estas preocupaciones de promoción de la salud lo que originan este concepto o esta visión de cambio de comportamiento. El tipo de estudios o áreas abarca un muy amplio espectro, desde adicciones como tabaquismo, obesidad, alcoholismo, drogadicción, también conductas vinculadas con el tema de las donaciones, el tema de seguridad vial, el tema de medio ambiente, violencia, enfermedades, ludopatía, adicción al juego. Es decir, es muy amplio el tipo de estudios que se hacen. Cuando hablamos de modelo de cambio, del modelo de cambio de conducta, uno de los modelos más conocidos es el modelo de Prochaska y de Clemente, que lo desarrollaron relacionado con las adicciones y el tabaquismo, y hablan de distintas etapas en lo que hace a la adopción de una nueva conducta. Ellos se refieren a una etapa primero precontemplativa, que es cuando los individuos, los ciudadanos, no tienen intención de cambiar un comportamiento. Después viene una etapa contemplativa, que es cuando los individuos empiezan a tener ideas de cambiar su comportamiento, y después viene la etapa de preparación y acción, cuando los ciudadanos cambian, y otra etapa que la llama de mantenimiento, que es el mantenimiento de esta acción deseable, y una última etapa que es recaída, volver al punto cero. De alguna manera, este modelo se ha utilizado mucho. En lo que hace a los estudios de investigación, supone unas muy pocas preguntas y permiten segmentar a la población de una manera bastante precisa y a través de segmentos excluyentes. Cambiar un comportamiento es algo muy difícil. Y es por ese motivo como que se realizan muchos estudios. En Inglaterra está muy desarrollado todo lo que son este tipo de emprendimientos teóricos. En este caso, solo para mostrarles, es una matriz de cambio de comportamiento donde unos investigadores identificaron de alguna manera como tipo de conductas de 5 gustos, por así decirlo, conductas verdes, que sería hacer algo que uno no está familiarizado, otro tipo de conductas que lo llaman conductas azules, que es hacer algo familiar, otras conductas que tienen que ver con el aumento de la intensidad y duración de una acción, las grises que lo llaman disminución e intensidad de duración de las acciones, y otro tipo finalmente de comportamientos que son directamente dejar de hacer algo. También se refieren a conductas que se hacen una sola vez, a conductas que tienen una duración limitada en el tiempo, o a conductas que son definitivas y que suponen un cambio duradero de comportamiento. El hecho de dividir estas conductas de esta manera es porque los investigadores utilizan métodos de persuasión y teorías de psicología diferentes para distintos tipos de conducta. Es muy distinto una conducta como de esta tipología que es azul, que es hacer algo familiar, por ejemplo, comprar un libro online, de, por ejemplo, dejar de hacer algo como dejar de fumar, que es una conducta o un cambio muy drástico. Cuando hablamos de cambio de conducta,
o cambio de comportamiento, básicamente se puede hablar de cuatro grandes dimensiones. Uno, evidentemente, es el tema de la educación. La educación es clave para el cambio de comportamiento, pero no es un factor único. Solamente con educación, digamos, uno no puede cambiar el comportamiento, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que han sido las campañas contra el SIDA de las últimas 2 décadas, donde no solamente la educación, sino también la persuasión, que es otra dimensión importante en el cambio de conductas, que es motivar a los individuos que cambien. El control también es una posibilidad muy importante, que hace a las regulaciones que tiene o que puede disponer un gobierno para producir un cambio. Y el diseño también es algo muy importante, a partir de la importancia que tiene el medio ambiente en producir una conducta. Una intervención de marketing social exitosa, por supuesto, de alguna manera intersecta todos estos planos que hacen a la educación, la persuasión, el diseño y el control. Cuando hablamos del tipo de investigación que realizamos en términos de marketing social, hablamos de un tipo de investigación holística donde se incorporan múltiples aproximaciones. Por un lado, en lo que hace a la investigación, los estudios de auditoría del entorno son muy importantes. Este tipo de estudios tienen que ver, por ejemplo, con entrevistas etnográficas, con entrevistas especialistas dentro de esa área que estamos investigando. Básicamente se trata de estudiar el entorno o el ámbito donde los individuos realizan esas acciones. Otro aspecto muy importante es el diagnóstico de creencias. La investigación que vamos a ver a continuación básicamente está enfocada en lo que es el diagnóstico de creencias, porque nos muestra de alguna manera cuáles son las ideas o mitos que tienen las personas respecto a una determinada temática. También es muy importante los estudios de segmentación de conductas, como vimos en el caso del modelo de Prochaska, o hay otro tipo de modelos, hay muchos modelos que permiten segmentar a los individuos en distintos segmentos y poder realizar intervenciones más exitosas. Una vez emprendida una investigación de cambio de comportamiento, el nivel de intervención posterior hay como distintas etapas. Por supuesto, respecto de una temática, un primer nivel es no hacer nada, o el seguimiento de la situación actual. Un primer aspecto tiene que ver con proporcionar información. Informar o educar al público es un aspecto muy importante para el cambio de comportamiento. Un segundo nivel, además de la educación, tenía que ver con esto de la motivación, que es incentivar a las personas para que cambien sus comportamientos. Por ejemplo, repartiendo preservativos gratis, dando fruta a los colegios para cambiar la dieta, construyendo bicisendas. Es decir, es promover un tipo de conductas incentivando a las personas. Un nivel muy importante son la guía de opciones a través de una política por defectos. A partir de los estudios de economía conductual, se descubrió lo importante que es en la arquitectura de las decisiones de las personas las opciones por defecto. Por ejemplo, en el hecho de prohibir en las mesas que se ponga sal
a las personas hace que los individuos utilicen menos la sal. En lo que es política de donación, lo que son el donamiento presunto de órganos, y es como que estas opciones por defectos orientan a los individuos en un comportamiento deseado. Otro nivel de intervención son los incentivos o castigos, por ejemplo, los incentivos impositivos, en términos incentivos o desincentivos, en términos, por ejemplo, de dejar de fumar. Una de las acciones que está demostrado que tiene como más efecto es el alto impuesto en los cigarrillos, más que cualquier tipo de campaña de educación, digamos. Restringir las opciones también es un nivel de intervención, como por ejemplo reducir fumar en espacios públicos, y por último directamente eliminar un tipo de elección como es, por ejemplo, la prohibición de algún tipo de drogas. Esta es como una pequeña introducción a este tema, es un tema muy importante, es un tipo de investigación que cada vez tiene más desarrollo, como les dije al principio, primero enfocado o estudios que tenían que ver con el gobierno, con los gobiernos o con los organismos públicos, y hoy cada día más las empresas, en la medida que promueven algún tipo de causa social, son o nos contratan este tipo de trabajos de cambio de comportamiento. Lo que les voy a mostrar ahora muy brevemente, para mostrar este tipo de estudios, es un estudio que hicimos para la Fundación Favaloro. Este es un estudio que está hecho en el marco de una campaña que se está desarrollando en estos momentos, que se llama Cuidar tu Corazón, que fue inventada por Audible. Este es el tercer año que se realiza, y nosotros básicamente esta campaña tiene por objetivo concientizar a las mujeres sobre el riesgo de las enfermedades cardíacas, y bueno, nosotros realizamos una investigación en 2010 y en 2011 entre mujeres. Por un lado, esta problemática está basada, digamos, en un hecho, digamos, planetario, así que las principales causas de muerte, sobre todo de la mujer, son producidas por enfermedades cardíacas. Esto es en la mayoría de los países del mundo, salvo los países menos desarrollados, donde todavía tienen preeminencia enfermedades infecciosas. Pero bueno, el tema de las enfermedades cardíacas, y sobre todo las enfermedades cardíacas en las mujeres, es algo que está siendo cada vez más destacado por la Organización Mundial de la Salud. El estudio que vamos a ver es un estudio a nivel nacional, realizado entre población mayor de 18 años, que fue en base a un trabajo de campo realizado en julio y agosto. Este estudio también se hizo en 2010. Y bueno, una primera dimensión de amenaza o de percepción de amenaza es preguntar de manera totalmente espontánea cuál es la principal causa de muerte. Como dijimos, la principal causa de muerte en muchos países del mundo y en Argentina son las enfermedades cardíacas. Al preguntarle esto a las mujeres argentinas, vemos que casi 6 de cada 10 tienen como preocupación el cáncer. Por un lado, 4 de cada 10 mencionan el cáncer en general, y 2 de cada 10 el cáncer de mama. Y solo el 6% de la muestra, o sea, 6 de cada 100 personas, se refirieron a las enfermedades cardíacas. De alguna manera esto muestra una percepción muy distinta de lo que es la realidad. Y cuando comparamos el estudio 2010 con 2011, vemos que no hubo cambios.
las enfermedades cardíacas siempre estuvieron en un nivel minoritario, y el cáncer, sobre todo cáncer de mama, sí, el cáncer de mama tiene un pequeño incremento entre ambos años. Un punto muy importante para analizar estos resultados y ver cuál es el diagnóstico de creencias es comparar los resultados con otra sociedad. Acá comparamos la misma pregunta con una investigación realizada en Estados Unidos y vemos cómo la percepción es totalmente diferente. En Estados Unidos, 5 de cada 10 mujeres mencionan a las enfermedades cardíacas como el principal causa de muerte. Bueno, me voy a apurar. Lo que es importante destacar es de 1997 a 2009 cómo ha crecido del 30 al 54% la percepción de que las enfermedades cardíacas es la principal causa de muerte, lo que muestra que estas campañas en el tiempo, si bien tienen un desarrollo lento, pueden ser realmente exitosas. Bueno, después se le preguntó una serie de medidas para prevenir el riesgo de las enfermedades cardíacas y las mujeres las conocían, como reducir el consumo de colesterol, dejar de fumar, hacer ejercicio físico, etc. Pero cuando se les pregunta qué acciones realizaron en el último año, salvo ver al doctor o médico, las mujeres realizaron en mucha menor medida acciones que tienen que ver con el cambio de conducta. Control de colesterol, dijo 6 de cada 10, traté de manejar el estrés 5 de cada 10, prueba del scan del corazón 4 de cada 10, aumenté mi actividad física 3 de cada 10. En síntesis, lo que vemos es una brecha entre conocimiento y acción, que es algo muy constante que se da en este tipo de trabajos, entre el conocimiento de acciones y lo que realmente hacen. Un punto muy importante es la idea de vulnerabilidad a una enfermedad, es decir, si uno puede contraer esa enfermedad, y 6 de cada 10 mujeres dijeron que ellas perciben que no tenían riesgos cardíacos, es decir, que las mujeres no perciben como un riesgo este tipo de enfermedad. Y también vemos diferencias entre las argentinas y los estadounidenses, donde 6 de cada 10 mujeres argentinas dijo que no tenía riesgos cardíacos contra 3 de cada 10 en Estados Unidos. Y también por edad hay una idea muy marcada, las mujeres más jóvenes no perciben ningún riesgo en este tipo de enfermedades. Básicamente, para terminar, lo que les quería mostrar era, de los modelos de psicología de salud hay distintos modelos: la teoría de la autoeficacia, la teoría de la acción razonada, la teoría de la subjetividad esperada, que son distintas teorías que se han desarrollado en el campo de los estudios de salud. Pero fue el modelo de creencias de salud uno de los modelos más... No sé, perdón. ¿Cómo? Ya vuelve, un minuto. Ahí está. El modelo de creencia de salud se basa en 3 premisas. Por un lado, la idea de gravedad, es decir, la creencia de que una determinada enfermedad es importante o suficientemente grave como para tenerla en consideración. La idea de vulnerabilidad, la creencia que uno mismo es vulnerable a esa enfermedad. Y algo vinculado con las acciones, la creencia que una acción específica adoptar producirá un beneficio con respecto a la enfermedad en cuestión. Estas 3 dimensiones son importantes a la hora de establecer una conducta saludable, y cuando vemos a la luz de este modelo los resultados alcanzados por esta investigación que les mostré, vemos un bajo nivel de conocimiento de la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares en el contexto de otros problemas de salud, que es la premisa de la gravedad, un elevado número de mujeres que percibe que no tiene riesgos cardiovasculares, que es la premisa B de vulnerabilidad, y un elevado porcentaje de la población femenina conoce distintas medidas preventivas que atenúan las enfermedades cardíacas, premisa C, acciones. Esto está vinculado, por supuesto, con lo que hablamos anteriormente, que es la dimensión de la información, que es informar, asesorar, crear conciencia, fomentar o desacreditar mitos o ideas falsas. Y vemos que en el caso de una campaña, claramente, básicamente una campaña sobre enfermedades cardíacas tiene que focalizarse en la idea de
amenaza, es decir, la importancia de la gravedad que tiene esta enfermedad entre las mujeres y la idea de vulnerabilidad que es muy importante en educar, sobre todo en las mujeres más jóvenes, para que tomen hábitos de vida saludables. Bueno, esta era un poco la idea de la presentación, hacer una pequeña introducción a lo que son cambios del comportamiento y mostrar una investigación concreta. Nada más.